Segmento informativo lo hacemos con la presencia en nuestros estudios de nuestro columnista de Economía y Política Internacional, Luciano Acedo Salín. Lo tenemos a más de 1,5 metros, de sí, lo tenemos por las lejito, dudas, así que lo pueden ponchar directamente. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido. Hola, Luciano. Hola, Mariana. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, vamos a charlar a continuación acerca de lo que se viene, ¿no? La situación económica mundial que ya está bastante complicada, pero que el Fondo Monetario Internacional prevé va a ser tan dura como la crisis que ya hablamos en otra oportunidad de los años 29, 30, ¿no? Sí, hoy salió a hablar la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Kristalina Georgieva, sobre la profundidad de la crisis post-pandemia. Este era un año en donde el Fondo Monetario Internacional preveía que de los 186 miembros del fondo, 160 países iban a tener crecimiento en su Producto Bruto. Esto era hace 3 meses. 3 meses después, lo que plantea Kristalina Georgieva es que de los 186 miembros, 170 van a tener caída del Producto Bruto, es decir, van a perder, se va a destruir riqueza en 170 de los 186 países. Ella dice que esto se va a sentir con mayor profundidad en los países en vías de desarrollo, o sea, los países pobres, sobre todo los de África, América Latina y algunos de Asia. Lo que dice el Fondo Monetario es que los países pobres y con restricción externa, es decir, con endeudamiento o deuda insostenible como la Argentina, van a tener aún más inconvenientes. Lo que está planteando tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial es flexibilizar los créditos bilaterales. Hay que ver si estos organismos hacen alguna quita de la deuda que tienen algunos países para con ellos y hacen algunos giros de emergencia que se llaman derechos especiales de giro, que se llaman DEG en estos organismos, y los estados como la Argentina pueden recibir estos giros, y además de que se le quiten o eliminen algunos vencimientos, ¿no? En el caso de la Argentina, ¿cómo va a ser la situación? Porque nosotros estamos en una situación en la que le debemos al fondo bastante dinero. ¿Hay alguna pestaña positiva o algún guiñe para nosotros? La Argentina tuvo un guiño hace poco, hace casi 2 meses, cuando el Fondo Monetario Internacional determinó la insostenibilidad de la deuda externa de nuestro país. Esto nos permitía negociar con un poco más de margen, y además nos permitía, frente a los acreedores privados, tener algún tipo de quita en la reestructuración de la deuda. Claro. Me parece que esto reafirma la posición argentina y podría mejorar aún más en el sentido que recién les comentaba, que es que puede haber una quita de los 56.000 millones de dólares de deuda que tiene Argentina con el fondo, o se pueden patear aún más los vencimientos, y pueden venir estos adelantos de derechos especiales de giro para contemplar liquidez o efectivo para afrontar la crisis durante la pandemia. Hace unos días anunció la presidencia de que la deuda interna de la Argentina, de los bonos internos, iban a pasarse para el año que viene, para 2021. Algunos hablaban de un default técnico y se preguntaban en el ámbito internacional si esto era así y cuánto puede llegar a afectar en la confianza, ¿no?, de los tenedores de bonos internacionales de la Argentina colocados en el exterior y aquellos que nos han prestado plata como el Fondo Monetario Internacional respecto de la solvencia de Argentina para los próximos años. Argentina está en default técnico desde que asumió la CUNSA y reperfiló la deuda externa después de la derrota electoral de Cambiemos. Técnicamente estamos en default porque reperfilar significa patear para adelante los vencimientos. Sí. Lo que haría Martín Guzmán sería lo mismo con los tenedores y bonistas privados, no con los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que Argentina se encuentra en una situación muy delicada, ya la veníamos charlando anteriormente, que era este escenario de inflación, desaceleración de la economía y restricción externa. Todos los países van a tener grandes problemas para afrontar sus deudas en el mundo. La Argentina no va a ser la única. Yo creo que sería una situación entendible que esto suceda. Lamentablemente la Argentina puede llegar a emitir, como emitió en marzo, para pagar ingreso familiar de emergencia, para darle una mano a las pymes, para pagar asignaciones familiares, pero no puede salir a emitir dólares para pagar deuda a bonistas privados, digamos. No somos la Reserva Federal de los Estados Unidos, así que yo creo que para los países en vía de desarrollo va a ser una situación normal. Ojalá que las medidoras de riesgo, que el índice de JP Morgan que mide el riesgo país no se pongan tan estrictos y entiendan que va a ser una situación completamente incierta y extraordinaria.
Ya hay 16 millones de estadounidenses que pidieron el seguro de desempleo, récord absoluto en Estados Unidos. Se prevé que el PBI estadounidense decrezca 12% este año, cifras históricas, no hay ni antecedente de la Gran Depresión. Donald Trump tenía 3% de desempleo en febrero, ya está en cerca del 11% el desempleo en Estados Unidos, cercano al argentino. Se vive un escenario global muy crítico y bueno, la Argentina obviamente no va a salir indemne de esto. No, por supuesto. De todas maneras, siempre los países en vía de desarrollo, los tercermundistas, somos los más perjudicados, ¿no? Y por ahí para la gente que entiende muy poco de economía, como en mi caso, ¿de qué va a depender esto? ¿De la habilidad de los gobiernos? ¿De las medidas que se tomen? ¿De qué va a depender la rapidez de la recuperación o la recuperación o no de la economía de un país? Me parece que dos variables son importantísimas para esto. Es la capacidad que tenga el gobierno para estimular vía emisión monetaria y reactivación de la economía para que no se desplome la oferta y la demanda, y por el otro lado la capacidad instalada que tengan para prevenir el coronavirus, digamos. Si la Argentina sigue con una cuarentena obligatoria, evitando que se colapse el sistema sanitario, y por el otro lado puede solventar vía emisión monetaria a mayor cantidad de sectores de la población, yo creo que esas son las dos variables que van a determinar cuán profunda va a ser la caída, digamos. Si solamente 16 países saldrían más o menos bien parados de esta crisis y el resto, 160 y pico que nombraste vos, van a tener problemas, ¿quiénes son los que a río revuelto van a obtener beneficios y podrán asomar la nariz por encima del agua? Digo, aquellos que produzcan alimentos, los que producen energía, como petróleo, ¿quiénes van, en definitiva, en este escenario que se plantea para los próximos meses, a tener ventaja sobre el resto? Yo veo 3 países que pueden llegar a tener ventajas de los 10 que nombraba ahí Georgieva en número. Me parece que China es uno de los principales beneficiarios, no solo porque salió ya de la pandemia, sino porque en el sistema internacional se lo ve como un colaborador en el tema del know-how y en el tema del tratamiento, y porque China está saliendo a comprar bonos de deuda de países soberanos, está comprando petróleo a precio muy barato. Yo veo a China como uno de los principales potenciales ganadores. Alemania también es otro. Alemania, si bien decretó una cuarentena total, tiene índices muy bajos de letalidad, el virus, y además sus empresas industriales están protegidas y son recursos estratégicos para el Estado. Entonces, las automotrices, por ejemplo, en Alemania siguen funcionando con el total del nivel de producción. Eso es muy importante para el gobierno alemán. Rusia me parece otro país que puede salir beneficiado de este escenario. Tienen pocos casos en relación a la cantidad de población, bajos niveles de letalidad también. Y Vladimir Putin está produciendo a gran escala gas y petróleo. Así que yo veo esos 3 países como los potenciales ganadores, digamos. Estados Unidos pierde por lejos la pulseada. Me parece que sí. Por impericia del propio Trump, ¿no? Por demorarse en tomar medidas más severas para evitar el desastre que está haciendo el coronavirus allá, ¿no? Sí, lamentablemente Donald Trump no canceló ni los vuelos de cabotaje. Uno ve los mapas aéreos en Estados Unidos, es impresionante. El nivel de contagio que generan los aeropuertos y los aviones ya está sumamente medido. Trump sigue dejando que funcionen los aviones. Estados Unidos hizo una magia de salirse de la Organización Mundial de la Salud, va a dejar de aportar como un Estado aportante a la organización. Me parece que Donald Trump, Boris Johnson, Jair Mesías Bolsonaro son los claros ejemplos de lo que no hay que hacer en el mundo ante esta pandemia. Luciano, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta el jueves. Hay programa hoy, Hasta ¿no? el martes. El martes. Hoy hay programa. Hoy tiene programa. Volvemos con Luciano Comuníquese. Luciano Comunica después del noticiero, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias y hasta el martes estaremos encontrándonos de vuelta. Continuamos con la información, Mariana. Tenemos más información para compartir con todos ustedes y tiene que ver con el operativo para mantener el aislamiento obligatorio en toda la provincia de Salta. Más de 4.300 personas fueron detenidas hasta el momento. Exactamente, es lo que hablábamos en el bloque anterior, precisamente, pero mucha gente se pregunta qué pasa con el mercado San Miguel, por ejemplo, ¿no? Porque es un centro importante de abastecimiento y de precios accesibles. Exactamente, y la cámara que estábamos mostrando en la jornada de ayer y que por todos los medios de comunicación la pueden haber visto, la cámara desinfectante, que está también en la puerta del Hospital San Bernardo, va a estar ubicada en la puerta del mercado San Miguel para que el lunes comience a funcionar de manera normal. Estuvimos conversando justamente de este tema con José Pepe Muratore, que nos hablaba y nos desarrollaba toda la información.